Bienvenidos al canal. Hoy nuestra mirada se dirige a una de las figuras más cautivadoras y controvertidas en los anales de la historia. Cuando escuchamos el nombre de Cleopatra, nuestra imaginación evoca instantáneamente la imagen no solo de una reina, sino de un símbolo, una gobernante brillante, apasionada e infinitamente enigmática del antiguo Egipto. Ante nosotros se presenta una mujer cuya vida fue tejida con el deslumbrante lujo de la corte alejandrina, peligrosas intrigas políticas y romances que cambiaron el curso de la historia. Ella es la última de la dinastía tolemaica, cuyo intelecto, encanto e indomable voluntad doblegaron a los hombres más poderosos de esa época. Su vida está envuelta en leyendas y misterios, llena de sonados romances, intrigas y decisiones trascendentales que cambiaron la historia. Pero, ¿quién fue la verdadera Cleopatra? ¿Una hábil seductora, una política inteligente o una víctima de circunstancias complejas? En esta conferencia, nos embarcaremos en un emocionante viaje a través de su vida. Desde los lujosos palacios de Alejandría hasta las grandiosas batallas por el poder y el amor. Descubriremos cómo una mujer real se convirtió en uno de los mayores símbolos de la historia mundial, y por qué, miles de años después, su imagen continúa inspirando e intrigando a millones de personas. Así que, comencemos nuestra historia desde el principio, desde el Egipto de la época de los últimos Ptolomeos, cuando nació Cleopatra VII, la última gran reina del mundo antiguo. Para entender quién fue Cleopatra y por qué su vida se desarrolló de esa manera, es necesario observar detenidamente el Egipto en el que nació y creció. El país atravesaba tiempos nada fáciles. Para cuando nació la futura reina, la otrora majestuosa y poderosa civilización de Egipto llevaba ya varios siglos en una profunda decadencia. La historia de la dinastía tolemaica, a la que pertenecía Cleopatra, comenzó poco después de la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C. El gran imperio de Alejandro se desintegró en varios estados, y Egipto le tocó a Ptolomeo, uno de los más cercanos colaboradores y generales de Alejandro. Ptolomeo, apodado Sóter, Salvador, era macedonio, un hombre de origen no egipcio. Sin embargo, rápidamente ganó autoridad en su nuevo país, combinando con éxito las tradiciones griegas y las antiguas egipcias, convirtiéndose en el primer faraón de la nueva dinastía. Él sentó las bases de esa sociedad única que hoy llamamos el Egipto helenístico. Los Ptolomeos adoptaron los antiguos rituales egipcios, se deificaron a sí mismos como faraones y se preocuparon por la cultura y la ciencia. Bajo los primeros Ptolomeos, Egipto vivió un florecimiento. Se fundó la famosa Biblioteca de Alejandría, se construyeron majestuosos templos y se creó una magnífica infraestructura que atrajo a Alejandría a los mejores filósofos, científicos y artistas del mundo antiguo. El Egipto de los primeros Ptolomeos era un estado rico, estable y próspero, un importante centro comercial y cultural del Mediterráneo. Sin embargo, con el tiempo, la prosperidad fue reemplazada por una crisis política y disputas dinásticas. Una de las principales causas de inestabilidad era la tradición de celebrar matrimonios entre parientes, hermanos y hermanas, lo que generaba numerosos conflictos, intrigas y luchas por el poder dentro de la familia. Cada nueva generación de Ptolomeos se enfrentaba a una feroz competencia por el trono, que a menudo desembocaba en sangrientas masacres, asesinatos y guerras civiles. En la lucha por el poder no se perdonaba a nadie, ni a hermanos, ni a hermanas, ni siquiera a los propios hijos. Hacia los siglos II y I a.C., el otrora poderoso Egipto ya se encontraba en una profunda crisis. El tesoro estatal se vaciaba rápidamente, el ejército se debilitaba y la influencia del poder real a menudo se limitaba solo a los confines de la capital, Alejandría. El país se convirtió en objeto de la influencia de una potencia mucho más fuerte, la República Romana, que para entonces dominaba todo el Mediterráneo. Egipto seguía siendo formalmente independiente,
pero de hecho sus gobernantes dependían por completo de los políticos, diplomáticos y jefes militares romanos. Las relaciones entre Egipto y Roma eran muy complejas y ambiguas. Los romanos comprendían la importancia estratégica y económica de Egipto, por lo que intervenían activamente en sus asuntos internos, sobornando y apoyando a unos u otros representantes de la dinastía tolemaica. Egipto se convirtió en una especie de arena de lucha política entre diferentes facciones romanas, y sus gobernantes se veían obligados a pagar enormes sobornos a los políticos romanos para mantenerse en el poder. En el momento del nacimiento de Cleopatra VII en el año 69 a.C., el poder en Egipto pertenecía a su padre, Ptolomeo XII Auletes. Auletes no fue el gobernante más afortunado y no era en absoluto apto para gobernar el país en condiciones tan difíciles. En lugar de dedicarse a la política y al fortalecimiento del Estado, prefería las fiestas y los entretenimientos, por lo que recibió su apodo de Auletes, que literalmente significa el flautista. Su debilidad e incapacidad para gobernar eficazmente el país solo empeoraron la ya difícil situación en Egipto. Para mantener el trono, Ptolomeo XII buscaba constantemente el apoyo de los romanos, especialmente de los políticos más influyentes de la época, como Julio César y Pompeyo el Grande. Gastaba enormes sumas en sobornar a la nobleza romana, lo que vaciaba aún más el tesoro egipcio y aumentaba la dependencia del país de Roma. Los egipcios estaban descontentos con esta situación. Dentro del país estallaron repetidamente rebeliones contra Ptolomeo, que él reprimía con dificultad, con la ayuda de las tropas romanas. Después de la muerte de Ptolomeo XII, la situación empeoró aún más. El poder debía pasar a sus hijos, su hija Cleopatra y su hijo Ptolomeo XIII, quienes, según la tradición, debían gobernar conjuntamente. Sin embargo, en lugar de una unión entre hermano y hermana, comenzó una guerra abierta. El joven Ptolomeo XIII era solo un peón en manos de sus consejeros de la corte, que esperaban tomar el poder y deshacerse de la inteligente y ambiciosa Cleopatra. Pronto se vio obligada a huir de Alejandría y perdió su parte del poder. En el momento del nacimiento de Cleopatra, las relaciones entre Egipto y la República Romana ya eran complejas y contradictorias, y el propio país se veía cada vez más envuelto en la órbita de influencia de Roma. Esto fue una consecuencia natural del hecho de que, varios siglos antes de Cleopatra, Egipto se había convertido en uno de los estados más ricos y económicamente atractivos del Mediterráneo. La tierra a orillas del Nilo era famosa por su fertilidad y producía enormes cosechas de grano, que eran de vital importancia para la creciente República Romana. Los romanos eran muy conscientes de la importancia estratégica y económica de Egipto. Ya a finales del siglo II a.C., la República Romana comenzó a intervenir en los asuntos egipcios, actuando como árbitro en las disputas por el poder dentro de la dinastía tolemaica. El primer ejemplo claro de tal intervención ocurrió en el año 168 a.C., cuando el embajador romano Cayo Popilio Lenas obligó de hecho al rey Antíoco IV a renunciar a la invasión de Egipto, trazando el famoso círculo a su alrededor y exigiendo una respuesta inmediata. Este evento destacó claramente el creciente poder de Roma y su influencia en la política de las monarquías helenísticas. En la época del reinado de Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, las relaciones de Egipto con Roma se volvieron aún más estrechas y al mismo tiempo peligrosas. Ptolomeo XII. Auletes entendía perfectamente que su poder dependía en gran medida del favor de influyentes políticos y caudillos romanos. Esto convertía al rey egipcio en prácticamente una marioneta en manos de los senadores romanos, entre los que se encontraban figuras tan poderosas como Pompeyo el Grande y Julio César. Ptolomeo XII se vio obligado a recurrir a enormes gastos de dinero para asegurarse el apoyo de influyentes políticos romanos y conservar su trono. Como resultado, Egipto se encontró en una difícil situación financiera. El tesoro estaba vacío,
los impuestos aumentaron a niveles insoportables y el descontento social se intensificó dentro del país. Fue en la ola de tales eventos que en el año 58 a.C., un levantamiento popular en Alejandría condujo al exilio de Ptolomeo XII, quien se vio obligado a buscar refugio en Roma. La estancia de Ptolomeo XII en Roma demostró finalmente su total dependencia de sus protectores romanos. Para volver al poder, literalmente compró el favor de los políticos romanos clave, distribuyendo generosamente sobornos y prometiendo a cambio enormes pagos. Su principal protector fue Pompeyo, quien facilitó su regreso al trono en el año 55 a.C., con la ayuda de las tropas romanas. Al regresar a Egipto, Ptolomeo XII continuó pagando enormes deudas a Roma, agravando aún más la crisis económica en el país. Al mismo tiempo, Alejandría se llenó de soldados y funcionarios romanos, lo que intensificó los sentimientos antirromanos entre la población local. Así, ya en el momento del nacimiento de Cleopatra, Egipto era un estado extremadamente inestable, profundamente sumido en deudas, intrigas y dependencia externa de Roma. En tales condiciones, en el año 69 a.C., en el Palacio Real de Alejandría, nació una niña que recibió el nombre de Cleopatra VII. Alejandría en esa época era una ciudad grandiosa, el mayor centro de ciencia y cultura del mundo antiguo, que atraía a científicos, filósofos y artistas de todo el Mediterráneo. Pero al mismo tiempo era una ciudad de intrigas políticas y de una lucha incesante por el poder. Cleopatra nació y pasó su infancia en un palacio a orillas del mar Mediterráneo, rodeada de lujo y un alto nivel de confort, accesible solo a un círculo reducido de gobernantes y nobles. A pesar de la magnificencia externa, la atmósfera en el palacio estaba lejos de ser tranquila y armoniosa. Las intrigas constantes, el peligro de conspiraciones y los conflictos abiertos entre los miembros de la familia eran la norma de vida para cualquier representante de la dinastía tolemaica. Desde temprana edad, Cleopatra comprendió que pertenecer a la familia gobernante no solo era un privilegio, sino también una amenaza para la vida. Una característica importante de la crianza y educación de Cleopatra fue que, a diferencia de muchos de sus predecesores, hablaba con fluidez no solo el griego, sino también el idioma egipcio. Esto se convirtió en una de sus ventajas más importantes, permitiéndole ganarse la simpatía de los egipcios comunes y subrayar su conexión con la antigua civilización de Egipto. Además de estos idiomas, Cleopatra estudió latín, arameo, etíope y otros idiomas del Antiguo Oriente, y también estaba excelentemente educada en filosofía, astronomía, matemáticas y medicina. La infancia de Cleopatra transcurrió en una atmósfera de ansiedad y constante incertidumbre. Desde temprana edad, vio cómo su padre, tratando de conservar el poder, dependía por completo de los protectores romanos, cómo se debatía entre los intereses de su propio pueblo y las demandas de los acreedores romanos. Observando estos eventos, Cleopatra aprendió rápidamente a tomar conciencia del precio del poder, la importancia de la diplomacia y la necesidad de un juego político sutil. Cleopatra recibió una de las mejores educaciones disponibles en el mundo helenístico, lo que le permitió pasar a la historia no solo como una gobernante destacada, sino también como una de las mujeres más educadas de su tiempo. El alto nivel de sus conocimientos y habilidades fue el resultado de ese enfoque especial de la crianza que era característico de las familias reales de la época helenística, especialmente en Egipto. En la época de los Ptolomeos, los niños reales eran criados y educados con gran esmero y atención. Se prestaba especial atención al estudio de los idiomas, lo que se debía a la composición multinacional de la sociedad egipcia y a su importancia como centro cultural y comercial del Mediterráneo. Cleopatra, a diferencia de muchos de sus predecesores y contemporáneos, hablaba con fluidez no solo el griego, el idioma tradicional de las casas reales helenísticas, sino que también dominaba el idioma egipcio, un logro extremadamente raro entre sus parientes, que a menudo ignoraban el idioma y la cultura locales.
Esto la distinguió inmediatamente entre los miembros de la dinastía y la acercó a los egipcios comunes, permitiéndole ganar su simpatía y apoyo. Sin embargo, el griego y el egipcio eran solo una parte de su bagaje lingüístico. Según fuentes antiguas, Cleopatra dominaba aproximadamente 9 idiomas. Además de su griego y egipcio nativos, hablaba latín con fluidez, lo que fue extremadamente útil para sus futuras relaciones con Roma. También conocía el hebreo antiguo, el arameo, el etíope y varios otros idiomas orientales que se hablaban en los círculos comerciales y diplomáticos de la época. Esto le permitía llevar a cabo personalmente negociaciones y conversaciones diplomáticas con embajadores y gobernantes extranjeros sin necesidad de recurrir a traductores. Además de sus destacadas habilidades lingüísticas, Cleopatra recibió una sólida educación en ciencias y filosofía, lo que era característico de la época helenística, cuando se buscaba dar a los herederos al trono la más amplia perspectiva posible. En Alejandría, el mayor centro intelectual del mundo antiguo, se encontraban los mejores maestros, científicos y filósofos. Rodeada por la famosa Biblioteca de Alejandría y el Museo, una especie de complejo científico y educativo de la antigüedad, Cleopatra tuvo la oportunidad de estudiar ciencias naturales, incluyendo astronomía, matemáticas, medicina y alquimia, así como filosofía, retórica, poesía e historia. La magnificencia de su educación se veía realzada por el hecho de que Alejandría era el mayor centro intelectual del Mediterráneo, el centro del pensamiento científico y de los debates filosóficos. En esa época vivían y trabajaban allí famosos filósofos estoicos, platónicos, neoplatónicos y representantes de otras escuelas filosóficas. Los eruditos alejandrinos eran conocidos mucho más allá de las fronteras de Egipto, y los conocimientos que Cleopatra adquirió en este entorno intelectual fueron verdaderamente invaluables. Entre sus maestros seguramente se encontraban destacados filósofos y científicos, conocedores de textos antiguos y guardianes del conocimiento científico. Bajo su dirección, estudió las obras de autores antiguos como Platón, Aristóteles, Homero y Euclides. Entendía los cálculos matemáticos y astronómicos, podía mantener complejas discusiones filosóficas y se orientaba perfectamente en los textos religiosos del antiguo Egipto, que eran una parte integral de la educación real. Cleopatra se interesó activamente por la medicina y la farmacología, lo que fue especialmente valioso durante su reinado. Se sabe que estudió personalmente las propiedades de las medicinas y los venenos. Realizó experimentos por su cuenta y podía preparar diversos remedios curativos. Con esto también se relacionan algunas leyendas que más tarde le atribuyeron profundos conocimientos sobre venenos, los cuales, según las tradiciones, utilizó en sus intrigas políticas. La juventud de Cleopatra, transcurrida en Alejandría, también le brindó una oportunidad única para estudiar política y diplomacia en la práctica. Esta ciudad no solo era la capital cultural y científica del Mediterráneo, sino también un lugar de constantes intrigas políticas y conflictos diplomáticos. Desde su infancia, observó las complejas negociaciones de su padre Ptolomeo XII con políticos y diplomáticos romanos. Vio cómo se forjaban y rompían alianzas, y qué métodos utilizaban sus parientes y cortesanos para alcanzar el poder y mantener la influencia. Todo esto formó en ella no solo cualidades intelectuales, sino también sabiduría política y prudencia. La vida en la corte de Alejandría estaba llena de tensión e incertidumbre constantes. Las conspiraciones políticas, la traición y los asesinatos eran una práctica común. En esta atmósfera peligrosa y compleja, Cleopatra aprendió no solo ciencias e idiomas, sino también el arte de la intriga, las tácticas de supervivencia y la retención del poder. Estas habilidades, junto con su alto intelecto y educación, le permitieron posteriormente negociar con confianza y eficacia con figuras como Julio César y Marco Antonio. Capítulo 106. La lucha dinástica en Egipto. La lucha dinástica en Egipto, que comenzó inmediatamente después de la muerte de Ptolomeo XII Auletes en el año 51 a.C.,
se convirtió en una seria prueba para la joven Cleopatra. Según el testamento de su padre, el poder pasó formalmente a su hija mayor, Cleopatra, que entonces tenía unos 18 años, y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, que acababa de cumplir unos 10 años. Debido a la corta edad del hermano, el poder real quedó en manos de sus regentes y consejeros, entre los que destacaban especialmente el eunuco Potino, el general Aquilas y el erudito Teódoto de Quíos. En los primeros años del gobierno conjunto, las relaciones entre Cleopatra y el entorno de su hermano menor se deterioraron rápidamente. Cleopatra, esforzándose por afirmar su poder, comenzó a tomar decisiones políticas independientes, a emitir monedas con su propia imagen y a firmar documentos oficiales en su propio nombre, sin mencionar a su hermano. Tales pasos fueron percibidos por los partidarios de Ptolomeo XIII como una violación directa del testamento de su padre y un intento de usurpación del trono. Los consejeros del joven rey, especialmente Potino, que controlaba de hecho el gobierno en su nombre, pronto comenzaron a oponerse decididamente a Cleopatra. Difundieron rumores, acusándola de excesiva independencia y de ser una amenaza para la estabilidad de Egipto. En el año 49 a.C., el enfrentamiento político alcanzó su punto álgido, y Cleopatra se vio obligada a abandonar Alejandría, temiendo por su vida. Huyó a Siria, donde, con el apoyo de la nobleza local, comenzó a reunir tropas para regresar al trono. Mientras tanto, en Alejandría, los partidarios de Ptolomeo XIII declararon a Cleopatra depuesta, excluyendo completamente su nombre de los documentos oficiales. Sin embargo, la situación política interna en Egipto seguía siendo inestable. Poco después del exilio de Cleopatra, otra representante de la casa real entró en la lucha, su hermana menor, Arsínoe IV, que también reclamó el trono. De este modo, Egipto se vio inmerso en un complejo conflicto entre varias facciones, cada una de las cuales intentaba aumentar su influencia y tomar el poder. La lucha dinástica en Egipto, que comenzó inmediatamente después de la muerte de Ptolomeo XII Auletes en el año 51 a.C., se convirtió en una seria prueba para la joven Cleopatra. Según el testamento de su padre, el poder pasó formalmente a su hija mayor, Cleopatra, que entonces tenía unos 18 años, y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, que acababa de cumplir unos 10 años. Debido a la corta edad del hermano, el poder real quedó en manos de sus regentes y consejeros, entre los que destacaban especialmente el eunuco Potino, el general Aquilas y el erudito Teódoto de Quíos. En los primeros años del gobierno conjunto, las relaciones entre Cleopatra y el entorno de su hermano menor se deterioraron rápidamente. Cleopatra, esforzándose por afirmar su poder, comenzó a tomar decisiones políticas independientes, a emitir monedas con su propia imagen y a firmar documentos oficiales en su propio nombre, sin mencionar a su hermano. Tales pasos fueron percibidos por los partidarios de Ptolomeo XIII como una violación directa del testamento de su padre y un intento de usurpación del trono. Los consejeros del joven rey, especialmente Potino, que controlaba de hecho el gobierno en su nombre, pronto comenzaron a oponerse decididamente a Cleopatra. Difundieron rumores, acusándola de excesiva independencia y de ser una amenaza para la estabilidad de Egipto. En el año 49 a.C., el enfrentamiento político alcanzó su punto álgido, y Cleopatra se vio obligada a abandonar Alejandría, temiendo por su vida. Huyó a Siria, donde, con el apoyo de la nobleza local, comenzó a reunir tropas para regresar al trono. Mientras tanto, en Alejandría, los partidarios de Ptolomeo XIII declararon a Cleopatra depuesta, excluyendo completamente su nombre de los documentos oficiales. Sin embargo, la situación política interna en Egipto seguía siendo inestable. Poco después del exilio de Cleopatra, otra representante de la casa real entró en la lucha, su hermana menor, Arsínoe IV, que también reclamó el trono.
De este modo, Egipto se vio inmerso en un complejo conflicto entre varias facciones, cada una de las cuales intentaba aumentar su influencia y tomar el poder. En este momento crítico, en el año 48 a.C., Julio César llegó a Egipto. Su aparición estaba relacionada con los dramáticos acontecimientos de Roma. Tras la derrota en Farsalia, el principal rival de César, Pompeyo el Grande, llegó a Alejandría, esperando encontrar refugio y apoyo de los gobernantes egipcios. Sin embargo, por orden de Potino y los consejeros de Ptolomeo XIII, Pompeyo fue asesinado a traición nada más llegar a la costa egipcia. César, que llegó a Alejandría poco después, se sintió profundamente indignado por tal acto, considerándolo una humillación y un insulto a Roma. Al llegar a Alejandría, César se vio inmediatamente envuelto en el conflicto dinástico. Para el general romano era extremadamente importante mantener la estabilidad de Egipto, que abastecía de grano a Roma. Por lo tanto, César decidió intervenir y actuó como árbitro, exigiendo el regreso de Cleopatra a Alejandría y la restauración del gobierno conjunto con su hermano Ptolomeo XIII, siguiendo estrictamente el testamento de su padre. Como resultado, en Alejandría estalló una guerra civil, conocida en la historia como la Guerra de Alejandría. César, encontrándose rodeado de fuerzas hostiles, se vio obligado a llevar a cabo una difícil defensa, con recursos limitados y una pequeña guarnición de soldados romanos. Las hostilidades continuaron durante varios meses, acompañadas de graves destrucciones en la ciudad y sus alrededores. Durante el conflicto, muchos edificios resultaron dañados, incluida parte de la biblioteca de Alejandría, aunque la magnitud de los daños sigue siendo objeto de debate científico. En este tiempo, los partidarios de Ptolomeo proclamaron a su hermana menor, Arsínoe IV, como nueva reina, lo que complicó aún más la situación. Sin embargo, después de varios meses de intensos combates, César y sus aliados lograron infligir una derrota decisiva a las tropas de Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo. Después de esto, el joven rey murió ahogado en las aguas del río mientras intentaba huir, y Arsínoe IV fue hecha prisionera. Tras el fin de la guerra, César, actuando estrictamente en el marco del testamento de Ptolomeo XII, restauró oficialmente el gobierno conjunto de Cleopatra con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, que entonces tenía unos 12 años. Sin embargo, de hecho, todo el poder se concentró en manos de Cleopatra, quien, gracias al apoyo de César, pudo fortalecer su posición y restaurar la estabilidad en el país. La conocida historia de cómo Cleopatra se introdujo ante Julio César, escondida en una alfombra, se ha convertido desde hace mucho tiempo en parte del patrimonio cultural, dando lugar a numerosas obras de arte, películas y producciones teatrales. Sin embargo, la veracidad histórica de esta historia plantea no pocas preguntas. La fuente más antigua y detallada que describe este episodio pertenece al historiador griego Plutarco, que vivió casi 100 años después de los propios acontecimientos. Según su relato, Cleopatra, temiendo a sus enemigos, decidió reunirse en secreto con César y utilizó para ello un método inusual. Su fiel partidario, el mercader siciliano Apolodoro, la envolvió en una alfombra y la llevó más allá de la guardia directamente a los aposentos del general romano. Cuando desenrollaron la alfombra, ante el sorprendido César apareció la propia reina egipcia, hermosa, inteligente y audaz. Sin embargo, los historiadores modernos suponen que el episodio de la alfombra es más bien un recurso simbólico o literario que un hecho real. Plutarco no fue testigo de estos acontecimientos y se basó en relatos que, posiblemente, fueron embellecidos para mayor dramatismo. No obstante, los historiadores coinciden en que la reunión en sí pudo haber tenido lugar en secreto, ya que en Alejandría, en ese momento, se libraba una intensa lucha por el poder, y era peligroso para la reina, oficialmente en el exilio, aparecer abiertamente. Así, la historia de la alfombra refleja no tanto la verdad literal,
sino la habilidad de Cleopatra para actuar de forma no convencional en una situación de crisis. En cuanto a las circunstancias del primer encuentro entre Cleopatra y César, tuvo lugar a finales del año 48 a.C. en Alejandría, a donde César llegó tras su derrotado rival Pompeyo el Grande. Como ya hemos mencionado anteriormente, Pompeyo fue asesinado por orden de los consejeros del rey egipcio Ptolomeo XIII, que esperaban de este modo complacer a César. Sin embargo, el asesinato del político romano no provocó la aprobación, sino la indignación de César, y decidió intervenir personalmente en los asuntos egipcios, actuando como árbitro entre las partes rivales. En este momento crítico, Cleopatra decidió conseguir una reunión con César personalmente, comprendiendo que solo su apoyo directo podría devolverle el poder y asegurarle la victoria sobre sus enemigos. A pesar de que los detalles del encuentro se conocen principalmente gracias a fuentes literarias e indirectas, es evidente que este encuentro tuvo lugar y ejerció una influencia decisiva en el curso de los acontecimientos posteriores. Julio César, según todos los testimonios históricos, no solo quedó impresionado, sino sinceramente interesado en la personalidad de Cleopatra, su intelecto y su perspicacia política. Esto nos lleva a una de las cuestiones más complejas e interesantes. ¿Fue la conexión entre Cleopatra y César exclusivamente una alianza política? ¿O existían realmente sentimientos personales entre ellos? Evidentemente, la alianza entre Cleopatra y César fue profundamente política. La reina necesitaba la protección y el apoyo del poderoso romano, que podía devolverla al trono egipcio. Al mismo tiempo, para César, Egipto era una región estratégicamente importante que abastecía a Roma de grano y riquezas. La alianza con Cleopatra le permitía asegurar la estabilidad en Egipto y afianzar allí la influencia romana. Sin embargo, muchos autores antiguos, incluido Plutarco, señalaron que las relaciones entre Cleopatra y César no eran exclusivamente calculadoras y formales. Afirmaban que César quedó cautivado por la reina egipcia no solo como aliado político, sino también como mujer. Prueba de ello es el hecho de que Cleopatra pronto se trasladó a los aposentos reales donde se alojaba César, lo que supuso una grave violación de las tradiciones romanas, y provocó numerosas habladurías entre los soldados y oficiales romanos. Más tarde, ya de vuelta en Roma, César instaló a Cleopatra en su villa a orillas del Tíber, lo que también subrayaba el carácter informal de sus relaciones. Otro argumento serio a favor del carácter personal de las relaciones entre Cleopatra y César fue el nacimiento de su hijo común, Ptolomeo XV Cesarión. El propio hecho del nacimiento de un hijo y su reconocimiento por parte de César como su heredero, aunque no oficialmente, indica que el general romano no solo consideraba a Cleopatra una socia política, sino también una persona cercana. Y aunque oficialmente las leyes y tradiciones romanas no permitían a César reconocer a un hijo de una reina extranjera, la aparición de Cesarión se convirtió en un poderoso símbolo de la unión entre Egipto y Roma, y al mismo tiempo en una fuente de nuevas complicaciones políticas. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta el componente romántico de estas relaciones, es importante entender que tanto César como Cleopatra seguían siendo, ante todo, políticos destacados. Su vínculo formaba parte de un juego político más amplio, en el que ambos socios perseguían sus propios objetivos estratégicos. Cleopatra se esforzaba por fortalecer su poder en Egipto y asegurarse el apoyo del político romano más fuerte de la época, mientras que César esperaba aumentar su influencia en el este y utilizar Egipto como un recurso importante en sus grandiosos planes para transformar la República Romana. La estancia de Julio César en Egipto duró unos 9 meses, desde octubre del año 48 hasta junio del año 47 a.C. Este periodo resultó ser clave en la vida de Cleopatra, ya que tuvo la oportunidad de desarrollar plenamente sus talentos políticos y confirmar su estatus como gobernante legítima de Egipto. Tras el fin de las hostilidades y la estabilización de la situación en Alejandría,
Cleopatra colaboró activamente con César en la resolución de los asuntos políticos internos de Egipto y en las negociaciones con la nobleza, el sacerdocio y los funcionarios locales. Su profundo conocimiento de la cultura local, su dominio del idioma y las tradiciones egipcias facilitaron considerablemente a César el desempeño de su papel como mediador y pacificador. Cleopatra no se limitó al papel de una reina a la sombra del general romano. Fue una líder independiente y activa. Utilizando su influencia entre los egipcios, ayudó a mitigar la resistencia a la presencia romana y a estabilizar la opinión pública. Los egipcios, preocupados por la perspectiva de una pérdida total de la independencia, vieron en la alianza de Cleopatra y César una garantía para la preservación del modo de vida tradicional y la estabilidad del Estado. Uno de los aspectos más importantes de la actividad de Cleopatra durante la estancia de César en Egipto fue su capacidad para demostrar tanto a los egipcios como a los romanos su propia legitimidad y poder. Utilizó activamente los símbolos y ritos tradicionales egipcios para fortalecer su posición como heredera de una antigua civilización y defensora de las tradiciones egipcias. Al mismo tiempo, Cleopatra trató de evitar la sumisión total del país a Roma, aspirando a construir relaciones de socios en pie de igualdad. El acontecimiento más importante relacionado con la estancia de César en Egipto fue el nacimiento del hijo de Cleopatra, a quien llamaron Ptolomeo, pero que pasó a la historia con el nombre de Cesarión, literalmente Pequeño César. Nació el 23 de junio del año 47 a.C., en el último periodo de la estancia de César en Alejandría. El propio hecho del nacimiento de un hijo de un líder romano fue un acontecimiento de excepcional importancia, tanto para Cleopatra personalmente como para sus planes políticos. Aunque Julio César no reconoció oficialmente a Cesarión como su hijo, ni lo nombró su heredero según las leyes romanas, para la propia Cleopatra, el nacimiento de Cesarión tuvo una enorme importancia. Su hijo se convirtió no solo en un símbolo de la unión entre Egipto y Roma, sino también en un importante instrumento para fortalecer su propio poder y autoridad. Desde el momento de su nacimiento, Cesarión se convirtió en el elemento más importante de la estrategia política de Cleopatra, la encarnación de sus esperanzas y aspiraciones. El destino de Cesarión es excepcionalmente importante para comprender la política y la personalidad de Cleopatra, ya que demuestra claramente sus ambiciones y su visión de futuro. En su hijo veía la continuación de su propia dinastía y la posibilidad de crear una nueva realidad política que pudiera proteger a Egipto de la absorción total por parte de Roma. Así, la aparición de Cesarión no fue solo un acontecimiento personal, sino un punto de inflexión que determinó la dirección de toda la vida y la política futuras de la reina egipcia. Fue en él donde se encarnaron las esperanzas y aspiraciones de Cleopatra de crear una alianza duradera y estable con el estado más influyente del mundo antiguo. Después de que Julio César concluyera sus asuntos en Egipto, Cleopatra pronto lo siguió a Roma, llegando allí aproximadamente en el año 46 a.C. Pasó en la capital de la República Romana unos 2 años, hasta el asesinato de César en marzo del año 44 a.C. La estancia de Cleopatra en Roma despertó un enorme interés y fue causa de numerosas conversaciones, rumores y chismes entre la nobleza romana y los ciudadanos comunes. Cleopatra se instaló en una de las lujosas villas de César, situada en el prestigioso barrio al otro lado del río Tíber, conocido como Trastevere. La sola presencia de una reina extranjera en la villa del hombre más poderoso de Roma provocó una reacción ambigua. Por un lado, los romanos sentían curiosidad por la misteriosa reina oriental. Por otro, tal vecindad preocupaba mucho a los círculos conservadores de la sociedad romana, ya que formalmente César estaba casado con Calpurnia. Los romanos veían en estas relaciones una amenaza a las costumbres y normas morales tradicionales. Aunque Cleopatra no ocupaba oficialmente ningún cargo político en Roma, su influencia en la opinión pública era notable. Organizaba recepciones en las que presentaba a la élite romana la cultura y el arte de Egipto.
destacando la grandeza y la antigüedad de su país. La apariencia exótica, la educación y el encanto de Cleopatra la hacían popular entre una parte de la nobleza romana, al tiempo que provocaban la envidia y la hostilidad de quienes la consideraban una amenaza extranjera. En torno a la figura de la reina egipcia, se formaron rápidamente numerosos rumores, a menudo sin fundamento real. Entre los más extendidos y populares estaban las afirmaciones de que supuestamente César planeaba trasladar la capital de la República de Roma a Alejandría, casarse con Cleopatra e incluso reconocer oficialmente a Cesarión como heredero. Sin embargo, las fuentes históricas serias no confirman estos planes, y los historiadores modernos creen que tales rumores eran parte de la propaganda dirigida contra César y la propia Cleopatra, y no un reflejo de las intenciones reales del general romano. Sin embargo, la estancia de Cleopatra en Roma fue interrumpida repentinamente por trágicos acontecimientos. El 15 de marzo del año 44 a.C., en el día que pasó a la historia como los Idus de marzo, César fue asesinado por conspiradores encabezados por Bruto y Casio en la curia de Pompeyo. Para Cleopatra, este suceso fue un duro golpe político y personal. No solo perdió a su más fuerte protector político, sino que también se encontró en una situación de total incertidumbre y peligro. Tras el asesinato de César, Cleopatra comprendió que su posición en Roma se había vuelto extremadamente vulnerable. No abandonó la ciudad al instante, pero pronto tomó la decisión de regresar a Egipto junto con su hijo Cesarión. Fue una decisión completamente lógica, ya que sin el apoyo de César no tenía nada que hacer en Roma. Tras su regreso a Egipto, la reina se enfrentó a una nueva serie de desafíos políticos que requerían una reacción rápida y cautelosa. El regreso de Cleopatra a Egipto tras la muerte de Julio César en la primavera del año 44 a.C. marcó el comienzo de una nueva etapa de su reinado, llena de incertidumbre y desafíos políticos. Habiendo perdido a su aliado más fuerte en Roma, Cleopatra se encontró ante la necesidad de fortalecer urgentemente sus posiciones dentro del país y definir su estrategia de interacción con Roma en las condiciones de la lucha por el poder que había comenzado allí. Poco después de su regreso a Alejandría, en circunstancias que los historiadores consideran muy sospechosas, murió su hermano menor y corregente formal, Ptolomeo XIV. Aunque no hay pruebas directas de la implicación de Cleopatra en su muerte, en fuentes antiguas y modernas se mencionan a menudo suposiciones de que podría haber organizado o contribuido a su muerte para fortalecer su poder y asegurar la sucesión al trono para su hijo Cesarión. La muerte de Ptolomeo abrió el camino para la resolución de una importante tarea política. Cleopatra proclamó a su hijo Cesarión, Ptolomeo XV, nuevo corregente de Egipto. De este modo, pudo estabilizar la situación interna y reforzar su propia legitimidad en el trono, asegurando la continuidad de la dinastía tolemaica. Sin embargo, incluso después de consolidar su poder dentro del país, a Cleopatra le quedaba por resolver la cuestión más difícil de la política exterior: las relaciones con Roma tras la muerte de César. Tras el asesinato del dictador, en la República comenzó una cruel lucha por el poder. Y entre sus principales participantes destacaba Marco Antonio, un hombre cuyo papel e influencia en Roma en este periodo aumentaron drásticamente. Marco Antonio nació alrededor del año 83 a.C. en una noble familia romana, y desde temprana edad se destacó como un talentoso y valiente líder militar. Poseía una personalidad carismática, gozaba de gran popularidad entre los soldados, pero al mismo tiempo provocaba una reacción ambigua en el Senado, debido a su carácter impulsivo y su inclinación a los excesos y el lujo. Antonio fue uno de los más cercanos colaboradores y personas de confianza de Julio César. Participó en sus campañas, ocupó importantes puestos de mando y se mostró como un aliado fiable del dictador. Tras el asesinato de César, Antonio se convirtió rápidamente en uno de los líderes clave del partido cesariano, oponiéndose a los conspiradores encabezados por Bruto y Casio. En el año 43 a.C., formó el segundo triunvirato,
una alianza con el heredero oficial de César, Octaviano, y el general Lépido. Juntos, derrotaron a sus oponentes y se repartieron las esferas de influencia en la República. En el marco de este acuerdo, fue precisamente Antonio quien obtuvo el control de las provincias orientales de Roma, lo que de hecho lo convirtió en el principal representante del poder romano para Egipto y los territorios vecinos. Para Cleopatra, la figura de Antonio era especialmente importante. Habiendo perdido a César, comprendió que su futuro dependía en gran medida de si podría establecer relaciones políticas y diplomáticas sólidas con el nuevo e influyente líder romano. Con este objetivo, Cleopatra buscó establecer contacto precisamente con Antonio, que controlaba las posesiones orientales de los romanos y podía proporcionarle el apoyo y la protección necesarios. Su primer encuentro personal tuvo lugar en el año 41 a.C. en la ciudad de Tarso, en Asia Menor. Este encuentro resultó ser trascendental tanto para Cleopatra como para Antonio, convirtiéndose en el comienzo de una alianza personal y política que durante muchos años determinaría no solo el destino de la reina egipcia, sino también la historia de Roma y de todo el Mediterráneo. De este modo, tras su regreso a Egipto, Cleopatra se encontró de nuevo en el centro de complejos acontecimientos políticos que requerían de ella la más sutil diplomacia y la rápida toma de decisiones. La muerte de su hermano y la posterior proclamación de Cesarión como corregente fortalecieron sus posiciones internas, mientras que la aparición de Marco Antonio en la escena política abrió un nuevo capítulo en su actividad política, de cuyo éxito dependía ahora el futuro de Egipto. El encuentro de Cleopatra y Marco Antonio en Tarso, en el verano del año 41 a.C., se convirtió en uno de los episodios más famosos y espectaculares de la historia antigua, descrito en detalle por el historiador griego Plutarco. Aunque su relato se considera algo dramatizado y literariamente embellecido, el núcleo histórico de este encuentro es indudable. La reina egipcia se esforzó por causar una impresión brillante en el influyente general y político romano, comprendiendo que una alianza con él era necesaria para fortalecer su poder y preservar la independencia de Egipto tras la muerte de Julio César. Cleopatra planeó cuidadosamente su llegada a Tarso, convirtiéndola en un espectáculo teatral memorable. Según Plutarco, apareció ante Antonio en un lujoso barco con velas púrpuras y ricas decoraciones, y el propio barco estaba revestido de oro e incrustado con joyas. La reina egipcia se presentó conscientemente con la imagen de la diosa Afrodita, subrayando con ello su naturaleza divina y real, capaz de encantar e inspirar al influyente romano. Tras la llegada de Cleopatra a Tarso, se organizó una suntuosa recepción, acompañada de banquetes solemnes y numerosos entretenimientos, que demostraban la riqueza y el poder de Egipto. Esta recepción causó una profunda impresión en Antonio y su séquito, y aunque las fuentes antiguas pueden haber exagerado un poco el grado de lujo y magnificencia, el hecho mismo del carácter grandioso del encuentro no está en duda. El resultado del encuentro fue el surgimiento de una alianza entre Cleopatra y Antonio, que desde el principio tuvo un carácter tanto personal como político. En el plano personal, entre los dos líderes se desarrollaron relaciones estrechas que se convirtieron en un largo romance, lo que fortaleció su confianza y entendimiento mutuo. En el plano político, la alianza daba a Cleopatra la garantía de proteger a Egipto y sus intereses frente a la poderosa potencia romana, mientras que Antonio obtenía la posibilidad de utilizar la riqueza y los recursos de Egipto para apoyar sus ambiciones militares y políticas en el este. Su alianza tuvo importantes consecuencias para el Mediterráneo, ya que cambió sustancialmente el equilibrio de poder en la región. Egipto volvió a tener la oportunidad de participar activamente en la política regional y reforzó su influencia económica y política. Antonio, por su parte, gracias a la alianza con Cleopatra, pudo fortalecer el control sobre las provincias orientales, obteniendo los recursos que necesitaba para sus futuras campañas militares y el fortalecimiento de su influencia política. También cabe señalar
que las relaciones entre Antonio y Cleopatra fomentaron el intercambio cultural entre Egipto y Roma. Aunque no se debe exagerar la magnitud de esta influencia, es indudable que la cultura egipcia se hizo más visible y popular en la sociedad romana, despertando la curiosidad y el interés de los representantes de la nobleza romana. Al mismo tiempo, las influencias romanas también se manifestaron en la cultura egipcia, especialmente en los círculos de élite de Alejandría, lo que reflejaba la penetración y el acercamiento mutuos de las dos civilizaciones más grandes del mundo antiguo. Así, el encuentro en Tarso y la consiguiente alianza entre Cleopatra y Marco Antonio ejercieron una notable influencia en los procesos políticos y culturales del Mediterráneo. Esta alianza determinó el curso posterior de la historia de la región, convirtiendo a ambos participantes en figuras clave del mundo antiguo y dejando tras de sí un importante legado cultural e histórico. Las relaciones entre Cleopatra y Marco Antonio no fueron solo una unión personal de dos personalidades brillantes e influyentes del mundo antiguo, sino también una importante alianza política destinada a fortalecer y consolidar las posiciones de ambos gobernantes en la compleja y cambiante arena geopolítica del Mediterráneo. Su vida en común dio lugar al nacimiento de 3 hijos, que simbolizaban el afán de crear una dinastía unida, capaz de combinar la riqueza y las antiguas tradiciones de Egipto con el poder y la autoridad de Roma. Los primogénitos de Cleopatra y Antonio nacieron en el año 40 a.C. en Alejandría. Fueron gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II. Sus nombres estaban cargados de un profundo significado simbólico. Alejandro recibió el apodo de Helios, que significa sol, y su hermana, Selene, es decir, luna. Tales nombres debían subrayar no solo el estatus real de los niños, sino también su especial destino en el mundo antiguo. 4 años después, en el año 36 a.C., nació otro hijo, Ptolomeo Filadelfo, cuyo nombre también conllevaba un profundo simbolismo, remitiendo a las antiguas tradiciones de la dinastía tolemaica. Un acontecimiento importante que subraya la seriedad de las ambiciones de Antonio y Cleopatra fue la famosa ceremonia que pasó a la historia como las Donaciones de Alejandría. Durante esta ceremonia, celebrada en el año 34 a.C. en Alejandría, Antonio distribuyó oficialmente entre sus hijos los territorios que estaban bajo su control o que eran objeto de sus pretensiones. Alejandro Helios fue proclamado solemnemente rey de Armenia, Media y Partia, aunque de hecho Antonio no controlaba completamente todos estos territorios. Cleopatra Selene II recibió el título de gobernante de Cirenaica y Libia, lo que la convertía en una de las figuras influyentes del norte de África. El hijo menor, Ptolomeo Filadelfo, fue declarado gobernante de Siria, Fenicia y Cilicia, provincias estratégicamente importantes en el Mediterráneo oriental. Especialmente significativa fue la decisión de Antonio de reconocer oficialmente a Cesarión, el hijo mayor de Cleopatra con Julio César, como heredero legítimo y directo de César, otorgándole el título de Rey de Reyes. Este paso no fue un simple gesto simbólico. Tuvo importantes consecuencias políticas, ya que oponía directamente a Cesarión a Octaviano, el heredero oficial de César según su testamento. Tales acciones de Antonio y Cleopatra tenían un profundo significado político y se convirtieron en una de las causas más importantes de la creciente tensión entre Antonio y Octaviano. Tras el asesinato de César, ambos políticos se vieron obligados a cooperar temporalmente en el marco del Segundo Triunvirato, para derrotar a los conspiradores encabezados por Bruto y Casio. Pero tras la victoria sobre los enemigos comunes, su alianza se volvió cada vez más tensa e inestable. La principal causa del conflicto era el afán de ambos líderes por fortalecer sus propias posiciones y afirmar su primacía en el Estado romano. Un momento crítico para el deterioro de sus relaciones fue el paso personal y diplomático de Antonio. Su divorcio oficial de Octavia, la hermana de Octaviano, y su paso abierto a una alianza con Cleopatra. Esta acción provocó indignación en Roma
ya que se percibía como un insulto personal a Octaviano y como un desprecio a las tradiciones y normas morales romanas. Esto permitió a los opositores de Antonio en Roma acusarlo abiertamente de haber perdido su independencia, cediendo a la influencia de la reina egipcia, y de que ahora anteponía los intereses de Egipto a los del Estado romano. Octaviano supo aprovechar tales sentimientos en la sociedad romana, iniciando una campaña propagandística contra Antonio y Cleopatra. Se prestó especial atención a las donaciones de Alejandría, que a los ojos de los romanos parecían un intento de crear una nueva dinastía capaz de aspirar al poder no solo en el este, sino también en la propia Roma. La sola idea de que el heredero del gran César pudiera ser el hijo de una reina extranjera provocaba una profunda indignación entre muchos romanos, que anteponían los valores tradicionales romanos y el orgullo nacional a las ambiciones personales de líderes individuales. Así, los hijos de Cleopatra y Antonio, concebidos como símbolo y garantía de la alianza política entre Egipto y Roma, se encontraron involuntariamente en el epicentro de la tensión que crecía entre los dos líderes políticos más fuertes de la época. Su aparición y posterior dotación de títulos y territorios no fue solo una demostración de poder, sino también un catalizador de la crisis política que afectó a toda la historia posterior del Mediterráneo. Fue en torno al estatus y los derechos de herencia donde surgieron las cuestiones más agudas, que con el tiempo llevaron a un mayor recrudecimiento del conflicto entre Antonio y Octaviano. Después de que las discrepancias entre Marco Antonio y Octaviano alcanzaran un punto crítico, este último inició una campaña propagandística cuidadosamente preparada, dirigida contra Antonio y especialmente contra Cleopatra. Octaviano, un político talentoso, comprendió claramente que la crítica abierta al popular general romano Antonio no sería tan eficaz como la acusación contra una reina extranjera, a la que era fácil presentar como un enemigo peligroso que amenazaba las tradiciones y la moral romanas. Precisamente por eso, Cleopatra se convirtió en el principal objetivo de la poderosa guerra de información que se desató en Roma. La propaganda de Octaviano creó deliberadamente una imagen extremadamente negativa de la reina egipcia. Cleopatra era retratada como una astuta y codiciosa seductora oriental, que había sometido a Antonio y lo había convertido en un esclavo indefenso de sus ambiciones. En la sociedad se difundieron activamente rumores de que Antonio se había apartado por completo de los ideales romanos, pasando los días en el lujo del palacio de Alejandría, olvidándose de los soldados y del pueblo llano que creía en él y le confiaba su destino. Los romanos eran especialmente susceptibles a tales acusaciones, ya que para ellos una reina extranjera que aspiraba a apoderarse del corazón y la mente de un popular general era un símbolo de peligro para la independencia nacional y los valores tradicionales. Octaviano aprovechó muy hábilmente el momento, subrayando el hecho de la ceremonia de las donaciones de Alejandría, durante la cual Antonio repartió tierras y títulos a los hijos de Cleopatra, incluido el hijo de César, Cesarión, que fue declarado rey de reyes y heredero del propio César. Ya hemos hablado de esto antes. En Roma, este acto fue presentado como una amenaza directa al patrimonio romano y un insulto personal a Octaviano, que era oficialmente el heredero de Julio César por testamento. De este modo, se logró convencer a muchos romanos de que la unión de Antonio y Cleopatra no era solo una relación romántica, sino una amenaza real para Roma. Manipulando hábilmente la opinión pública, Octaviano consiguió que el Senado le diera el derecho oficial de declarar la guerra no al propio Antonio, sino precisamente a Cleopatra y a Egipto. Este enfoque fue estratégicamente pensado. Permitía presentar el conflicto no como una guerra civil, sino como una lucha contra un enemigo externo. La guerra contra Egipto fue declarada en el año 32 a.C., y esta decisión suscitó el apoyo de la mayoría de los ciudadanos romanos, permitiendo a Octaviano asegurarse una amplia popularidad y reunir un poderoso ejército. La culminación de este conflicto fue la famosa Batalla de Accio,
que tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la costa de Grecia. Esta batalla se convirtió en un punto de inflexión en la historia del antiguo Mediterráneo y cambió por completo la situación política. El ejército y las flotas de ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento decisivo con especial esmero. La flota de Antonio y Cleopatra contaba con varios cientos de barcos, incluyendo poderosas naves pesadas en las que se basaba la principal apuesta. Octaviano, por su parte, contaba con barcos más ligeros y maniobrables, comandados por el experimentado general Agripa, que entendía perfectamente la táctica de las batallas navales. Desde el comienzo de la batalla, la situación se desarrolló de forma ambigua, pero gradualmente quedó claro que los barcos ligeros y rápidos de Agripa superaban a las naves pesadas y lentas de Antonio. En el fragor de la batalla ocurrió algo inesperado. Los barcos de Cleopatra, en los que se encontraba una parte considerable de las tropas egipcias, abandonaron repentinamente el campo de batalla, saliendo a mar abierto. Esto provocó el pánico y la confusión entre la flota de Antonio. Al ver la partida de la reina, Antonio la siguió, abandonando a sus soldados a su suerte. Su partida decidió de hecho el resultado de la batalla. Las fuerzas de Antonio que quedaron sin mando fueron derrotadas y Octaviano celebró una victoria decisiva. La derrota en Accio fue un duro golpe para la reputación de Antonio como general y líder. Al regresar a Alejandría, se enfrentó a una enorme crisis psicológica y moral. Para Antonio quedó claro que había perdido no solo el ejército y el apoyo de sus compañeros, sino también la confianza de su propia gente. En Alejandría crecía gradualmente una sensación de desesperación y fatalidad, ya que todos comprendían que la caída de la ciudad y la pérdida de la independencia de Egipto eran solo cuestión de tiempo. En el invierno de los años 31 a 30 a.C., Octaviano conquistó gradualmente todos los territorios que antes estaban bajo el control de Antonio y Cleopatra. Y en la primavera del año 30 a.C., su ejército apareció ante las murallas de Alejandría. La ciudad asediada sufría una creciente escasez de alimentos. Los soldados perdían el ánimo y los intentos de Antonio por reunir las fuerzas restantes resultaban infructuosos. Los últimos días de la vida de Antonio estuvieron llenos de desesperación y de la conciencia de su completa derrota. En agosto del año 30 a.C., recibió la falsa noticia de la muerte de Cleopatra, lo que finalmente lo quebró. En un estado de profunda depresión y dolor, decidió quitarse la vida. Antonio se arrojó sobre su propia espada, pero no murió al instante. El general herido fue llevado al refugio de Cleopatra y murió en sus brazos, rodeado de sus últimos aliados y allegados. Tras la derrota en la batalla de Accio y la consiguiente y trágica muerte de Marco Antonio, Cleopatra se quedó en Alejandría completamente sola frente al victorioso Octaviano. Los últimos días de la vida de la legendaria reina egipcia estuvieron llenos de profunda ansiedad, desesperación e intentos de encontrar una salida digna a una situación sin esperanza. Octaviano, convertido en el gobernante de facto del Mediterráneo, comprendía perfectamente la importancia de la figura de Cleopatra y pretendía utilizarla como trofeo triunfal en Roma. Quería hacerla desfilar encadenada por las calles de la capital romana, demostrando así al mundo entero su superioridad definitiva. Sin embargo, para Cleopatra tal humillación era completamente inaceptable. Prefería perder la vida a convertirse en un símbolo vivo de la derrota y la vergüenza. A pesar de la aproximación de las tropas romanas y la esperanza completamente perdida de salvación, Cleopatra todavía intentó durante algún tiempo encontrar vías diplomáticas para salir de la crisis. Según los testimonios de autores antiguos, incluso intentó negociar con el propio Octaviano, tratando de obtener su clemencia para sus hijos y preservar alguna autonomía para Egipto. Sin embargo, estos intentos resultaron infructuosos. Octaviano no tenía intención de hacer concesiones, ya que su principal objetivo era la conquista total de Egipto y la afirmación de su poder absoluto. Al darse cuenta de que el destino le había dado la espalda definitivamente,
Cleopatra comenzó a prepararse para lo inevitable. Pasó los últimos días de su vida en reclusión en el Palacio de Alejandría, rodeada solo por sus sirvientes más leales. En las fuentes antiguas se menciona que su estado psicológico era grave, pero al mismo tiempo conservó su dignidad y grandeza real hasta el último momento. Una de las principales preocupaciones de la reina en esos días era el destino de sus hijos, especialmente de su hijo mayor Cesarión, el único hijo superviviente de Julio César, en quien depositaba especiales esperanzas. El suicidio de Cleopatra se convirtió en uno de los acontecimientos más famosos y discutidos de la historia antigua, dando lugar a numerosas leyendas y disputas entre los historiadores. Las principales fuentes de las que conocemos este dramático final son las obras de Plutarco, Dion Casio y Estrabón. Estos autores coinciden en lo principal. Cleopatra prefirió la muerte a un cautiverio humillante y al posterior triunfo público de Octaviano en Roma. Sin embargo, los detalles y las circunstancias de su muerte se describen de manera diferente, y esto dio lugar a numerosas disputas sobre cómo se suicidó realmente la reina egipcia. La versión más extendida y famosa es que Cleopatra se suicidó con la mordedura de una serpiente venenosa, un áspid. Según Plutarco, a Cleopatra le llevaron en secreto una cesta de frutas en la que se escondía una serpiente, y la reina permitió voluntariamente que la serpiente la mordiera. Esta versión, gracias a su carácter dramático y simbólico, se convirtió en un clásico y se arraigó firmemente en la cultura, el arte y la literatura mundiales. Sin embargo, los historiadores modernos se muestran considerablemente escépticos ante esta versión. La razón es que la mordedura de una serpiente, especialmente de un áspid egipcio, cobra egipcia, no siempre conduce a una muerte rápida y tranquila. La mordedura de esta serpiente causa un dolor intenso, convulsiones y un sufrimiento atroz, lo que difícilmente se correspondía con la imagen de una muerte tranquila y digna descrita por los autores antiguos. Por lo tanto, muchos investigadores creen que la versión de la serpiente podría haber sido inventada o embellecida deliberadamente por los propios autores antiguos para dar a la muerte de Cleopatra un significado simbólico. En la cultura egipcia, la serpiente estaba estrechamente relacionada con el poder real y la divinidad. Existen otras hipótesis sobre la muerte de Cleopatra, menos conocidas por el gran público, pero activamente discutidas en la comunidad científica. En particular, algunos historiadores creen que Cleopatra pudo haber muerto por veneno, pero no por la mordedura de una serpiente, sino por una sustancia de gran potencia preparada especialmente. Se sabe que en Egipto existían profundos conocimientos en el campo de la toxicología, y la reina bien pudo haber utilizado un veneno de origen vegetal o mineral, que asegurara una muerte rápida y relativamente indolora. Otra versión sostiene que Cleopatra pudo haber muerto como resultado de la ingestión voluntaria de una mezcla de venenos, preparada de antemano y entregada por sus sirvientes. A favor de esta hipótesis, habla el hecho de que después de la muerte de Cleopatra, no se encontró la serpiente en el palacio, lo que causó sorpresa incluso a sus contemporáneos. Sin embargo, independientemente del método específico de suicidio, lo principal sigue siendo la motivación de Cleopatra. Prefirió una muerte digna a la vergüenza y la humillación, conservando así su dignidad real y permaneciendo en la historia como la mujer más grande del mundo antiguo. Su muerte se convirtió en un poderoso símbolo no solo de la trágica caída de Egipto, sino también del fin de toda una época, la desaparición del último gran estado helenístico y el triunfo definitivo de Roma en el Mediterráneo. Tras la trágica muerte de Cleopatra, Egipto dejó de ser un estado independiente para convertirse en una provincia romana bajo el control directo de Octaviano Augusto. Pero junto con las cuestiones sobre el destino de Egipto, el nuevo gobernante se enfrentó a la aguda cuestión del destino de los hijos de Cleopatra y Marco Antonio, que ahora se encontraban herederos del bando perdedor y rehenes involuntarios de la nueva realidad política. En el momento de su muerte, Cleopatra tenía 4 hijos: su hijo mayor Cesarión, único heredero de Julio César, y 3 hijos de Marco Antonio, los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene,
y el hijo menor, Ptolomeo Filadelfo. Para Octaviano, estos niños representaban un serio problema político, ya que, al poseer el nombre y el legado de sus padres, podían convertirse potencialmente en el centro de la oposición al nuevo poder romano. El destino del hijo mayor de Cleopatra, Cesarión, fue el más trágico y se resolvió rápidamente. Comprendiendo que Cesarión, como hijo de Julio César, era una amenaza directa a su legitimidad como heredero, Octaviano ordenó ejecutar al joven. Cesarión fue asesinado poco después de la muerte de su madre en el año 30 a.C., lo que destruyó por completo la posibilidad de que resurgieran las pretensiones al trono tanto de Egipto como de Roma, a través del heredero del gran César. Sin embargo, el destino de los hijos menores de Cleopatra y Antonio fue diferente. Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo fueron hechos prisioneros y llevados a Roma. Allí fueron exhibidos como trofeos en la famosa procesión triunfal organizada por Octaviano para celebrar la victoria sobre Egipto. Este evento fue duro y humillante para los niños, que hasta hacía poco se consideraban gobernantes y herederos de grandes reinos. Sin embargo, después del triunfo, sus vidas se estabilizaron un poco y quedaron bajo la protección de la hermana de Octaviano, Octavia, la exesposa de Marco Antonio, quien, mostrando misericordia, los acogió y los crió en su casa, rodeándolos de cuidado y atención. La información histórica sobre el destino posterior de los niños, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, es extremadamente escasa. Ambos jóvenes desaparecen de los registros históricos poco después de su llegada a Roma. Su destino final sigue siendo desconocido. Presumiblemente, podrían haber muerto a una edad temprana a causa de una enfermedad, lo que en esa época no era infrecuente, o su vida posterior simplemente no tuvo una importancia política significativa y, por lo tanto, no quedó reflejada en las fuentes que han llegado hasta nosotros. En cambio, su hermana, Cleopatra Selene, la única hija de Cleopatra, tuvo un destino mucho más feliz y significativo. Habiendo recibido una excelente educación y crianza en la casa de Octavia, se convirtió en un importante recurso político y dinástico para el nuevo orden romano. Alrededor del año 20 a.C., Octaviano arregló su matrimonio con el rey Númida Juba II, un leal aliado de Roma y un hombre de gran cultura y educación. Juntos se convirtieron en gobernantes de Mauretania, uno de los estados clientes de Roma en el noroeste de África. Cleopatra Selene supo utilizar la oportunidad que se le brindó con honor y dignidad, convirtiéndose en una figura política importante y una reina influyente de su tiempo. Junto con Juba II, se dedicó activamente al desarrollo de su reino, convirtiéndolo en un estado próspero donde se combinaban elementos de las culturas romana, griega y egipcia. En el territorio de Mauretania se construyeron ciudades, bibliotecas, templos y palacios. Y la propia Cleopatra Selene continuó las tradiciones de las monarquías helenísticas, patrocinando las ciencias y las artes. Fue precisamente gracias a Cleopatra Selene que el legado de la reina egipcia Cleopatra y del gran general Marco Antonio no desapareció por completo. Su hija no solo preservó la memoria de sus padres, sino que también encarnó en la práctica sus ambiciones y aspiraciones de crear una sociedad próspera y educada en la encrucijada de culturas. Cleopatra Selene vivió y gobernó durante bastante tiempo. Su reinado continuó aproximadamente hasta el año 5 de nuestra era. Tras su muerte, la dinastía fue continuada por su hijo Ptolomeo, que recibió el nombre en honor a la antigua estirpe de su madre, y se convirtió en el último rey de Mauretania, antes de su transformación definitiva en una provincia romana. Así, los hijos de Cleopatra, tras su muerte, se encontraron en las más diversas circunstancias de la vida, desde la trágica muerte de Cesarión hasta el destino prácticamente desconocido de sus hermanos y la brillante carrera política de su hermana. Su vida es un vivo reflejo de una época turbulenta y dramática, en la que los destinos de los individuos estaban estrechamente ligados a la historia de estados y culturas enteras.
y si el destino de Egipto y de la propia Cleopatra terminó en tragedia, a través de su hija Cleopatra Selene, la influencia de la legendaria reina egipcia continuó durante varias décadas más, dejando una huella en la historia y la cultura del antiguo Mediterráneo. La cuestión de la apariencia de Cleopatra ha sido durante siglos una de las más discutidas y controvertidas de la historia. Cuando se habla de la reina de Egipto, la imaginación de la mayoría de la gente evoca la imagen de una mujer increíblemente bella y encantadora, que poseía un atractivo casi mágico. Sin embargo, los testimonios históricos y las investigaciones modernas ofrecen una imagen más compleja y ambigua. Los autores antiguos que escribieron sobre la apariencia de Cleopatra son muy comedidos en sus valoraciones de su belleza. Por ejemplo, Plutarco, uno de los biógrafos más autorizados del mundo antiguo, escribió que Cleopatra no era deslumbrantemente bella en el sentido comúnmente aceptado. Según él, la apariencia de la reina no se distinguía por un atractivo especial, pero su encanto y carisma únicos producían en los hombres una impresión absolutamente irresistible. Plutarco afirmaba que la fuerza del atractivo de Cleopatra residía sobre todo en su inteligencia, su educación y sus extraordinarias dotes de oradora. Gracias a estas cualidades, podía convencer y conquistar incluso a los hombres más influyentes y poderosos de su tiempo, como Julio César y Marco Antonio. Los hallazgos arqueológicos modernos confirman la opinión de Plutarco. Las monedas y los bustos que representan a Cleopatra muestran a una mujer con rasgos faciales bastante expresivos, pero no necesariamente ideales. Una nariz larga, un mentón prominente, ojos grandes y expresivos. Estas imágenes contradicen las ideas modernas sobre la belleza clásica, pero en ellas se adivina el carácter fuerte y decidido de la reina. Por lo tanto, la ciencia moderna tiende a creer que el encanto de Cleopatra no se basaba en una apariencia ideal, sino en su carisma personal, su fuerza interior y su capacidad para causar una profunda impresión en los demás. Si la apariencia de la reina todavía suscita controversia, su carácter, intelecto y ambiciones prácticamente no se ponen en duda. Los contemporáneos de Cleopatra fueron unánimes en la valoración de sus capacidades intelectuales y su fuerte carácter. Recibió una educación brillante, rara para las mujeres de la época. Hablaba con fluidez varios idiomas, incluyendo egipcio, griego, latín e incluso hebreo antiguo. La reina estudió filosofía, astronomía, medicina y literatura, y tenía un excelente conocimiento de las cuestiones políticas y económicas, lo que le permitía gobernar eficazmente un estado enorme y complejo. Sus contemporáneos destacaron la extraordinaria determinación y confianza de Cleopatra. Siendo aún muy joven, logró defender su poder en condiciones de una feroz lucha dinástica, sin temor a enfrentarse a su propio hermano y a influyentes cortesanos. Más tarde, al enfrentarse al creciente poder de Roma, Cleopatra demostró una asombrosa flexibilidad política y visión de futuro, forjando una alianza con César y más tarde con Antonio, lo que le permitió mantener a Egipto independiente del dominio romano durante mucho tiempo. Los contemporáneos e historiadores destacan especialmente la capacidad única de Cleopatra para dirigir a las personas y obtener de ellas el resultado deseado. Cleopatra poseía un carisma excepcional, gracias al cual podía ganarse el favor incluso de aquellos que inicialmente la trataban con prejuicios o antipatía. Sus encuentros con César y Antonio son los ejemplos más claros de cómo la personalidad de la reina tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de los acontecimientos. Así, la famosa historia de cómo Cleopatra se introdujo en secreto ante César, envuelta en una alfombra, demuestra claramente su audacia, ingenio y profundo conocimiento de la psicología humana. Esto le permitió no solo ganarse el favor del poderoso dictador romano, sino también salvar su reinado. De manera similar, el encuentro cuidadosamente planeado con Marco Antonio en Tarso muestra su maestría en la gestión de las relaciones políticas y personales. Cleopatra no solo impresionó a Antonio con su riqueza y lujo,
sino que también lo sometió hábilmente a sus intereses, convenciéndolo de que una alianza con ella y con Egipto le reportaría una ventaja significativa. Cleopatra también demostró extraordinarias dotes organizativas y administrativas en el gobierno de Egipto. Durante su reinado, el país, a pesar de las dificultades políticas, continuó prosperando económicamente, manteniendo su estatus de principal granero del Mediterráneo. Cleopatra se dedicó activamente al desarrollo de la agricultura, el comercio y la artesanía. Llevó a cabo reformas fiscales y administrativas, y se esforzó por fortalecer el poder militar y económico de su estado, comprendiendo la importancia de la independencia económica de Egipto. Al mismo tiempo, la reina también mostró flexibilidad en la política religiosa, apoyando el culto a los dioses egipcios y ganándose así la confianza y el favor de la población. Utilizó hábilmente el simbolismo y las tradiciones de Egipto, presentándose como la encarnación de la antigua diosa Isis, lo que reforzó su autoridad a los ojos de los egipcios comunes y le aseguró un amplio apoyo dentro del país. La imagen de Cleopatra, la reina egipcia y una de las mujeres más influyentes del mundo antiguo, ha trascendido desde hace mucho tiempo las crónicas históricas para convertirse en un poderoso símbolo cultural. A lo largo de los siglos, su personalidad ha inspirado a escritores, artistas, dramaturgos y cineastas, gracias a lo cual su imagen se ha convertido en una parte integral de la cultura mundial. Cleopatra apareció en el arte casi inmediatamente después de su muerte. Ya en la antigüedad, los poetas romanos, en particular Horacio y Virgilio, mencionaron a la reina egipcia en sus obras, representándola como una seductora y peligrosa mujer oriental, capaz de someter a hombres y a estados enteros. A partir de ese momento, su imagen está constantemente presente en la literatura y la pintura europeas, transformándose gradualmente y adquiriendo nuevos rasgos, correspondientes a las ideas de cada generación posterior. Uno de los autores más significativos que influyó en la popularización de la imagen de Cleopatra fue el dramaturgo inglés William Shakespeare. En su famosa obra Antonio y Cleopatra, Shakespeare creó un retrato emocional y vívido de la reina, haciendo hincapié en su apasionamiento, profundidad emocional y trágico destino. Fue precisamente esta imagen romántica, un tanto exótica, la que ejerció una enorme influencia en las generaciones posteriores de escritores y artistas, convirtiendo a Cleopatra en un símbolo de amor, pasión y tragedia. En la pintura del Renacimiento y el Barroco, la imagen de Cleopatra fue utilizada activamente por los artistas para transmitir dramatismo y lujo. En numerosos lienzos, Cleopatra es representada a menudo en escenas dramáticas relacionadas con su muerte, subrayando su carácter trágico y sublime. Las obras de maestros como Guido Reni, Tiziano y Artemisia Gentileschi muestran a Cleopatra como una mujer fuerte, hermosa y llena de dignidad, capaz de elegir su propio destino incluso a costa de su vida. El cine también ejerció una poderosísima influencia en la romantización de la imagen de Cleopatra. Desde los primeros días del cine, su imagen fue una de las más solicitadas. La industria de Hollywood, ya a principios del siglo XX, utilizó activamente la historia de la reina egipcia, convirtiéndola en grandiosos lienzos cinematográficos, llenos de exotismo y drama. Especialmente famosa se hizo la adaptación de 1963, con Elizabeth Taylor en el papel principal. Convertida en la película más cara de su tiempo, la cinta consolidó para Cleopatra la imagen de una mujer de extraordinaria belleza, fuerza y dramatismo, que se convirtió en rehén de su propio amor y ambiciones. Pero, ¿por qué la imagen de Cleopatra continúa siendo constantemente romantizada e idealizada? La razón principal radica en la combinación única de las cualidades de su personalidad y la historia de su vida, en la que hay todo lo necesario para crear una leyenda brillante. Amor apasionado, un enfrentamiento dramático, riqueza y lujo, intrigas políticas y un desenlace trágico. La historia de Cleopatra combina elementos de romance y política, de drama personal y de acontecimientos globales, lo que la hace atractiva para cualquier espectador y lector,
independientemente de la época y la cultura. Además, Cleopatra es la encarnación ideal de la imagen de una mujer fuerte e independiente, capaz de enfrentarse a hombres poderosos y a imperios enteros. En diferentes épocas, su imagen ha permitido reinterpretar el papel de la mujer en la sociedad, desde una belleza fatal hasta una política inteligente y visionaria, cuyo intelecto y carisma son capaces de conquistar a los hombres más influyentes de la época. Tal polifacetismo de su carácter hace que su imagen sea universal, permitiendo encontrar cada vez nuevos significados e interpretaciones. El significado histórico de Cleopatra para Egipto y todo el mundo antiguo es difícil de sobreestimar. A pesar del trágico final de su reinado y la posterior conquista de Egipto por Roma, Cleopatra se convirtió en un símbolo de la resistencia al poder extranjero, la última gran monarca del Egipto independiente. Gracias a sus talentos diplomáticos, Egipto pudo mantener su independencia y riqueza durante más tiempo que todas las demás monarquías helenísticas, defendiendo sus posiciones en la escena mundial contra el imperio más poderoso de la época, Roma. Cleopatra también simboliza el fin de la era helenística y la transición a una nueva realidad histórica, la era del Imperio Romano. Con su muerte terminó el periodo de estados independientes gobernados por monarcas de dinastías helenísticas y comenzó el proceso de integración romana global del Mediterráneo. De este modo, se encuentra en la encrucijada de las épocas, y esto confiere a su personalidad un peso histórico y simbólico adicional. En el ámbito cultural, Cleopatra dejó un rico legado que, a lo largo de milenios, sigue inspirando y atrayendo la atención de la gente. Su imagen, convertida en parte de la cultura de masas, sigue siendo no solo objeto de estudio de los historiadores, sino también fuente de inspiración para numerosas obras de arte, literatura y cine, despertando invariablemente admiración e interés en todo el mundo. Y así, nuestro viaje por las arenas del tiempo llega a su fin, y la historia de la última reina de Egipto se disuelve lentamente en el silencio de la noche que se acerca. Hemos visto a Cleopatra no solo como una imagen mítica, sino como una personalidad viva, compleja y polifacética. Una política brillante que luchó desesperadamente por su reino. Una mujer erudita que dominaba muchos idiomas. Y una estratega cuya vida se convirtió en un gran drama en el contexto del mundo helenístico que se desmoronaba. Con su partida no solo terminó una dinastía, sino que se puso fin a toda una época. Y la grandeza del Egipto independiente cedió finalmente ante el poderío indestructible de Roma. Su imagen continúa brillando a través de los milenios, recordándonos eternamente el poder, las ambiciones, el amor apasionado y la trágica grandeza. Cleopatra se convirtió en un símbolo inmortal de una mujer fuerte, que lanzó un audaz desafío al destino y al mayor imperio de su tiempo,